Después del silencio tras el colapso del mundo micénico, el territorio que hoy llamamos Grecia no quedó vacío. Las grandes fortalezas habían caído, los palacios habían sido abandonados y las redes que conectaban el Egeo se habían fragmentado, pero las personas seguían allí. Vivían ahora en comunidades pequeñas, dispersas, más simples en apariencia, aunque profundamente adaptativas. Durante los siglos posteriores al derrumbe, aproximadamente entre el final del siglo XII y el inicio del siglo VIII antes de nuestra era, la vida se reorganizó a una escala humana. Las aldeas se asentaron en colinas, valles fértiles y costas protegidas. La agricultura volvió a ser el eje central de la subsistencia. El comercio a larga distancia disminuyó, pero no desapareció por completo. El mar seguía siendo una vía de contacto, aunque menos intensa que en épocas anteriores. En ausencia de grandes autoridades centrales, el poder se volvió local. Los vínculos familiares y comunitarios adquirieron un peso decisivo. Los jefes no gobernaban desde palacios monumentales, sino desde su prestigio personal, su capacidad de proteger y su rol dentro del grupo. La memoria oral se convirtió en el principal medio para transmitir normas, historias y tradiciones. Este periodo no fue una edad de ignorancia como se pensó durante mucho tiempo. Fue una etapa de transición lenta y profunda. Las comunidades experimentaron, se adaptaron y aprendieron a vivir sin las estructuras rígidas del pasado. La falta de escritura no implicó ausencia de pensamiento complejo, implicó otra forma de conservar el conocimiento. Con el paso de las generaciones, estas aldeas comenzaron a crecer. El aumento de la población trajo nuevas tensiones. La tierra fértil era limitada. Los conflictos entre familias y grupos se volvieron más frecuentes. La cooperación ya no siempre bastaba para mantener la paz interna. Era necesario encontrar nuevas formas de organización. En este contexto comenzaron a aparecer espacios comunes, lugares donde se tomaban decisiones colectivas, se realizaban rituales y se resolvían disputas. Estos espacios no eran todavía ciudades en el sentido pleno, pero marcaban un cambio importante. La vida empezaba a organizarse no solo alrededor del hogar, sino también alrededor de la comunidad. El silencio que había seguido al colapso micénico empezaba a llenarse de voces nuevas. No eran las voces de reyes ni de grandes guerreros. Eran las voces de agricultores, artesanos y jefes locales que buscaban estabilidad en un mundo todavía incierto. De este proceso surgiría una de las transformaciones más importantes de la historia antigua: el surgimiento de la polis, de la convivencia entre aldeas cercanas, del crecimiento poblacional y de la necesidad de resolver conflictos internos. Nació una forma nueva de organización. No surgió de un plan consciente ni de una imposición externa. Surgió como respuesta práctica a problemas concretos. Así comenzó a formarse la polis. La polis no era solo un asentamiento, era una comunidad política. Un espacio donde quienes habitaban el territorio se reconocían como parte de un mismo cuerpo social. Compartían cultos, normas, tradiciones y una identidad común. La polis daba sentido de pertenencia en un mundo fragmentado. En su núcleo solía existir un centro elevado, la Acrópolis, utilizada como refugio y espacio sagrado. A su alrededor se desarrollaban zonas habitadas, campos de cultivo y, con el tiempo, un espacio público donde se reunían los miembros de la comunidad. Allí se discutían asuntos comunes, se resolvían disputas y se celebraban rituales. Lo verdaderamente novedoso no era la arquitectura, sino la idea que la sostenía. La polis se basaba en la noción de que la comunidad debía gobernarse a sí misma. No todos participaban de igual manera, pero el poder ya no residía exclusivamente en una élite hereditaria. Se encontraba distribuido, aunque de forma desigual, entre quienes formaban parte del cuerpo cívico. Este modelo comenzó a extenderse por distintas regiones del mundo griego. Cada polis era independiente. No existía un estado griego unificado. Sin embargo, compartían rasgos comunes: lengua, mitos, prácticas religiosas y formas similares de organización política. Creaban un sentimiento de afinidad entre comunidades separadas por montañas y mares. La polis también redefinió la relación entre el individuo y la comunidad. El prestigio personal comenzó a depender no solo del linaje, sino del servicio a la polis. Defenderla, participar en sus rituales y respetar sus normas se volvió fundamental para ser reconocido como miembro pleno. Este nuevo orden no eliminó los conflictos, al contrario,
los hizo más visibles. La distribución de tierras, el acceso al poder y las deudas generaron tensiones constantes. Sin embargo, la polis ofrecía un marco donde esos conflictos podían abordarse sin destruir la comunidad desde dentro. Con el surgimiento de la polis, el mundo griego entró en una etapa distinta. La vida dejó de organizarse únicamente alrededor del parentesco y comenzó a estructurarse alrededor de la pertenencia política. Este cambio sentó las bases de todo lo que vendría después. Atenas, Esparta y muchas otras comunidades comenzarían a recorrer caminos diferentes a partir de este punto. Pero todas compartirían este origen común. La polis fue la respuesta griega a un mundo sin palacios y sin reyes absolutos. Fue el inicio de una forma nueva de pensar la convivencia humana. La tierra, la escasez y el conflicto. A medida que las polis comenzaron a consolidarse, apareció un problema que marcaría profundamente el mundo griego. La tierra fértil era limitada. El territorio de muchas comunidades estaba rodeado de montañas, suelos pobres o zonas difíciles de cultivar. El crecimiento de la población intensificó esta presión de manera constante. Durante los siglos 8 y 7, antes de nuestra era, la agricultura seguía siendo la base de la economía. La mayoría de los habitantes dependía directamente de la tierra para sobrevivir. Sin embargo, no todos tenían acceso equitativo a ella. Las mejores parcelas estaban concentradas en manos de unas pocas familias que afirmaban su prestigio a través del linaje y la tradición. Esta desigualdad generó tensiones profundas. Muchos pequeños agricultores comenzaron a endeudarse para sostener sus cosechas. Las malas temporadas podían llevar a la pérdida de la tierra e incluso a la servidumbre por deudas. La comunidad, que había surgido como una solución al desorden posterior al colapso micénico, comenzaba a fracturarse desde dentro. El conflicto no se manifestaba solo de forma violenta. Se expresaba en disputas legales, en rivalidades familiares y en luchas por el control de los cargos públicos. La polis se convirtió en un espacio de negociación constante entre intereses opuestos. El desafío era mantener la cohesión sin recurrir al colapso que había destruido el mundo anterior. En este contexto, la guerra entre comunidades vecinas también se volvió más frecuente. Las disputas por fronteras, recursos y prestigio eran comunes. Sin embargo, estos conflictos solían ser limitados y ritualizados. No buscaban la destrucción total del enemigo, sino afirmar posiciones dentro de un equilibrio regional inestable. La escasez obligó a las polis a buscar soluciones más allá de su territorio inmediato. Algunas intentaron reformas internas, otras optaron por una vía distinta, una que tendría consecuencias duraderas para todo el Mediterráneo. La presión sobre la tierra empujó a muchas comunidades a mirar hacia el mar, una vez más. El Egeo, que había sido escenario de intercambio y colapso, volvía a convertirse en una salida posible. Pero, esta vez, el movimiento no estaría liderado por palacios ni reyes. Sería impulsado por comunidades enteras en busca de nuevas oportunidades. Colonizar para sobrevivir. Ante la falta de tierras suficientes y el aumento de los conflictos internos, muchas polis adoptaron una estrategia que transformaría el mundo antiguo. Comenzaron a enviar grupos de habitantes a fundar nuevos asentamientos lejos de su territorio original. Este proceso, conocido como colonización, se intensificó a partir del siglo VIII antes de nuestra era. Las colonias no eran puestos militares ni dominios sometidos, eran nuevas comunidades independientes, aunque mantenían lazos culturales y religiosos con la polis de origen. Antes Tipori, los colonos realizaban rituales, consultaban oráculos y establecían acuerdos claros sobre la distribución de tierras y responsabilidades. Las rutas de expansión se dirigieron principalmente hacia regiones con tierras fértiles y acceso al mar. Sicilia y el sur de Italia se convirtieron en destinos privilegiados. También se fundaron asentamientos en las costas del Mar Negro, en el norte del Egeo y en partes del Mediterráneo occidental. Este movimiento alivió la presión social en las polis de origen. Al mismo tiempo, amplió de manera extraordinaria el mundo griego. Nuevas rutas comerciales se establecieron, productos agrícolas, metales y artesanías comenzaron a circular con mayor intensidad. La navegación volvió a ocupar un lugar central en la vida griega. La colonización no fue un proceso pacífico en todos los casos. Los colonos se encontraron con poblaciones locales que defendían sus territorios. Hubo conflictos, acuerdos y procesos de adaptación mutua.
El mundo griego se expandió no como un bloque uniforme, sino como una red diversa de comunidades conectadas por lengua, religión y costumbres. Este fenómeno reforzó la identidad griega sin crear un estado unificado. Cada polis seguía siendo autónoma, pero compartía una visión común del mundo. Los dioses, los mitos y las prácticas culturales viajaban con los colonos, creando un horizonte cultural compartido a gran escala. La colonización también modificó el equilibrio interno de las polis. Las nuevas oportunidades redujeron tensiones sociales, pero no las eliminaron por completo. Al mismo tiempo, el contacto con otros pueblos introdujo ideas, técnicas y desafíos nuevos. Al mirar hacia el mar, las comunidades griegas encontraron una forma de adaptarse a la escasez sin destruirse desde dentro. Este movimiento preparó el terreno para una etapa de crecimiento, intercambio y transformación que definiría el carácter del mundo griego durante siglos. En el sur de la península griega, en la región de Laconia, se desarrolló una comunidad que seguiría un camino muy distinto al de otras polis. Esparta no nació como la sociedad rígida y militarizada que más tarde la haría célebre. Su forma particular de organización fue el resultado de un proceso largo, marcado por tensiones internas y decisiones radicales. Tras el colapso micénico, las comunidades de Laconia se asentaron en un valle fértil, rodeado de montañas que ofrecían protección natural. Esta ventaja territorial permitió un crecimiento relativamente estable. Sin embargo, la expansión agrícola pronto generó conflictos con poblaciones vecinas, especialmente en la región de Macinia. Durante los siglos 8 y 7 antes de nuestra era, los espartanos emprendieron campañas para asegurar el control de estas tierras. El resultado fue la subordinación de grandes grupos de población local, convertidos en trabajadores dependientes del Estado espartano. Esta situación creó un desequilibrio profundo. Una minoría de ciudadanos controlaba la tierra y el poder, mientras una población numerosa trabajaba bajo condiciones estrictas. Para sostener este orden, Esparta desarrolló un sistema social excepcionalmente disciplinado. La comunidad priorizó la cohesión interna por encima de los intereses individuales. La education, la vida cotidiana y las relaciones sociales fueron organizadas con el objetivo de garantizar la estabilidad y la defensa del territorio. El poder en Esparta se distribuyó de manera peculiar. Existían magistraturas, consejos de ancianos y una asamblea de ciudadanos, pero el control real residía en una estructura que vigilaba el comportamiento colectivo. La igualdad entre los ciudadanos espartanos no significaba libertad individual, sino sometimiento a normas comunes muy estrictas. Esta forma de vida no surgió de una tradición ancestral inmutable, fue una respuesta concreta a un problema histórico específico. Mantener el control de un territorio amplio, con una población subordinada numerosa, exigía un nivel de disciplina sin precedente. Esparta sacrificó flexibilidad y apertura a cambio de seguridad y estabilidad interna. Mientras otras polis buscaban soluciones mediante comercio, colonización o reformas políticas, Esparta eligió el control absoluto del cuerpo social. Este camino la convertiría en una de las comunidades más singulares del mundo griego. Atenas, antes de la democracia. Al norte de Laconia, en la región de Ática, se desarrolló una polis que enfrentó problemas similares, pero eligió respuestas muy distintas. Atenas no contaba con un territorio especialmente fértil, ni con una posición defensiva tan clara como Esparta. Su supervivencia dependía de una gestión cuidadosa de recursos limitados y de relaciones sociales complejas. Durante los siglos 8 y 7 antes de nuestra era, Atenas estaba dominada por familias aristocráticas que controlaban la mayor parte de la tierra y los cargos públicos. El poder se transmitía dentro de estos linajes, y la mayoría de la población tenía poca participación en las decisiones colectivas. La presión sobre los pequeños agricultores fue creciendo, las deudas se acumulaban, y la pérdida de tierra se volvió un problema recurrente. En algunos casos, la servidumbre por deudas amenazaba con desintegrar la comunidad desde dentro. A diferencia de Esparta, Atenas no podía recurrir a un control militar rígido para mantener el orden. El conflicto social se hizo evidente. Las tensiones entre ricos y pobres, entre campo y ciudad, pusieron a la polis al borde de la violencia interna. Fue en este contexto cuando surgieron intentos de reforma destinados a preservar la cohesión comunitaria sin recurrir a la fuerza extrema.
Atenas comenzó a experimentar con cambios graduales. Se introdujeron normas para limitar abusos, reorganizar responsabilidades y reducir la arbitrariedad del poder aristocrático. Estas medidas no buscaban igualdad plena, sino estabilidad. El objetivo era evitar el colapso social que ya había destruido otros sistemas en el pasado. Este proceso no fue rápido ni lineal, estuvo marcado por resistencias, retrocesos y conflictos persistentes. Sin embargo, sentó las bases para una transformación profunda. Atenas comenzó a definir una relación distinta entre individuo y comunidad, basada en la participación progresiva y en el reconocimiento de derechos compartidos. El contraste entre Esparta y Atenas se hizo cada vez más claro. Ambas surgieron de un mismo contexto histórico, pero eligieron caminos opuestos. Una priorizó el control absoluto y la disciplina colectiva. La otra inició un proceso lento de apertura política. De esta divergencia nacerían dos modelos que marcarían la historia griega y, más adelante, la historia del mundo occidental. Pero en esta etapa arcaica, ambos caminos aún estaban en formación, llenos de incertidumbre y posibilidades abiertas. Leyes escritas y la búsqueda de orden. A medida que las tensiones sociales se intensificaban en muchas polis, surgió una necesidad compartida. Hacía falta un marco común que limitara la arbitrariedad del poder y ofreciera cierta previsibilidad a la vida colectiva. La tradición oral, suficiente en comunidades pequeñas, ya no bastaba para resolver conflictos complejos y recurrentes. En varias regiones del mundo griego comenzaron a aparecer leyes escritas. No eran códigos extensos ni sistemas completos de justicia. Eran intentos iniciales de fijar normas visibles y conocidas por todos. La escritura daba a las leyes una permanencia que la memoria no podía garantizar. Al estar expuestas públicamente, reducían la posibilidad de interpretaciones interesadas. En Atenas, a finales del siglo VII antes de nuestra era, se atribuye a Dracón la redacción de un conjunto de leyes que buscaban poner fin a la violencia privada. Estas normas eran severas, pero cumplían una función clara. Trasladaban la resolución de los conflictos del ámbito familiar al ámbito comunitario. El castigo dejaba de ser una venganza personal y pasaba a ser una responsabilidad colectiva. Aunque estas leyes no resolvieron las desigualdades sociales, marcaron un cambio profundo. Introdujeron la idea de que el orden debía sostenerse en reglas compartidas, y no solo en la autoridad del linaje o la fuerza. Otras polis siguieron caminos similares, adaptando las normas a sus realidades locales. Can el tiempo. Algunos reformadores intentaron ir más allá. Solón emprendió a comienzos del siglo VI antes de nuestra era una serie de reformas destinadas a aliviar las tensiones sociales. Canceló deudas, liberó a quienes habían caído en servidumbre y reorganizó la participación política según criterios más amplios. Estas medidas no crearon una sociedad igualitaria, pero evitaron una ruptura violenta. Solón buscó equilibrio entre intereses opuestos, consciente de que un cambio demasiado brusco podía desestabilizar la polis. Su legado no fue una solución definitiva, sino la apertura de un proceso que transformaría gradualmente la vida política ateniense. La aparición de leyes escritas y de figuras reformadoras muestra cómo las polis arcaicas intentaron responder a sus propias contradicciones. El conflicto no desapareció, pero comenzó a canalizarse a través de mecanismos más estables. Este esfuerzo por construir orden desde la norma sería una de las contribuciones más duraderas del mundo griego. Los tiranos y el equilibrio inestable. En muchas polis, las reformas no avanzaron con la rapidez necesaria para contener el descontento. En este contexto apareció una figura característica del mundo arcaico. El tirano, lejos del significado negativo que adquiriría más tarde. El tirano era inicialmente alguien que tomaba el poder con apoyo popular para romper el dominio de las élites tradicionales. Los tiranos surgieron en ciudades donde las tensiones entre aristócratas y población común habían alcanzado un punto crítico. Al presentarse como mediadores, lograban concentrar el poder y aplicar medidas que las antiguas estructuras no permitían. Su autoridad no se basaba en el linaje, sino en la capacidad de imponer orden y ofrecer estabilidad. En ciudades como Corinto, Sición o Atenas, los tiranos impulsaron obras públicas, reorganizaron el comercio y limitaron el poder de las familias más influyentes. Estas acciones fortalecieron la economía y redujeron temporalmente los conflictos internos. Para muchos habitantes, el periodo tiránico fue una etapa de prosperidad y seguridad.
Sin embargo, este equilibrio era frágil. El poder concentrado dependía en gran medida de la figura del tirano. Al desaparecer este liderazgo, el sistema podía colapsar o derivar en nuevas luchas internas. Además, la falta de mecanismos claros de sucesión generaba incertidumbre constante. A pesar de sus limitaciones, los tiranos desempeñaron un papel importante en la transición política del mundo griego, al debilitar a las élites tradicionales y promover una participación más amplia. Prepararon el terreno para formas de gobierno más inclusivas. En algunos casos, tras la caída de la tiranía, las polis adoptaron sistemas que ampliaban la participación ciudadana. El periodo arcaico no fue una marcha lineal hacia modelos políticos definidos. Fue una etapa de experimentación. Las polis probaron distintas soluciones frente a problemas comunes. Leyes escritas, reformas graduales y tiranías fueron respuestas diferentes a un mismo desafío. De esta diversidad de experiencias surgiría, más adelante, la posibilidad de sistemas políticos más complejos y estables. El mundo griego estaba aprendiendo, a través del ensayo y el error, a gobernarse a sí mismo. Religión compartida y cohesión entre comunidades. A pesar de la fragmentación política del mundo griego, existían elementos que unían a comunidades muy distintas entre sí. A la religión fue uno de los más importantes. Los dioses, los rituales y los espacios sagrados crearon un marco común que trascendía las fronteras de cada polis y ofrecía un sentido de pertenencia más amplio. Santuarios situados fuera del control directo de una sola comunidad adquirieron un papel central. Lugares como Delfos, Olimpia o Delos se convirtieron en puntos de encuentro donde distintas polis coincidían para rendir culto, consultar oráculos o participar en celebraciones. Estos espacios no pertenecían a nadie en particular, y precisamente por eso podían ser compartidos. Los oráculos desempeñaron una función relevante en la toma de decisiones colectivas. Antes de fundar colonias, emprender reformas o iniciar conflictos, muchas comunidades buscaban la aprobación divina. Este recurso ofrecía legitimidad a decisiones difíciles y ayudaba a reducir tensiones internas. La religión actuaba como mediadora en un mundo políticamente fragmentado. Los festivales panhelénicos reforzaron estos vínculos, reunían a participantes de distintas regiones en torno a competiciones atléticas, musicales y rituales. Más allá del espectáculo, estos encuentros permitían el intercambio de noticias, ideas y prácticas culturales. Durante estos eventos, las rivalidades se suspendían temporalmente y se afirmaba una identidad compartida. Los mitos cumplían una función similar. Historias sobre héroes, dioses y orígenes comunes circulaban por todo el mundo griego. Aunque cada polis tenía sus versiones locales, el núcleo narrativo era reconocible para todos. A través de estos relatos, las comunidades se reconocían como parte de un mismo universo cultural. Esta cohesión simbólica no eliminó los conflictos, pero los encuadró dentro de un marco compartido. La guerra entre polis no era vista como una lucha entre mundos completamente ajenos, sino como un enfrentamiento entre comunidades que compartían valores, rituales y creencias. Este reconocimiento mutuo limitaría, en muchos casos, la violencia extrema. La religión, por tanto, no fue solo una expresión espiritual. Fue una herramienta social que permitió sostener una red de relaciones en ausencia de una autoridad central. En un mundo diverso y cambiante, ofreció continuidad y sentido común. La guerra entre iguales. La guerra ocupó un lugar central en la experiencia del mundo griego arcaico. Sin embargo, no se trataba de un conflicto permanente ni caótico. La guerra estaba regulada por normas, rituales y expectativas compartidas. Era una extensión de la vida política, no una ruptura total de ella. El modelo dominante de combate fue el de la falange hoplítica. Ciudadanos armados con escudos, lanzas y protección básica luchaban codo a codo, en formaciones compactas. Este tipo de guerra exigía disciplina, cooperación y confianza mutua. El éxito no dependía de hazañas individuales, sino de la cohesión del grupo. La figura del ciudadano guerrero reforzó el vínculo entre defensa y pertenencia política. Quien participaba en la protección de la polis adquiría prestigio y reconocimiento. La guerra se convirtió en un deber cívico, una responsabilidad compartida que reforzaba la identidad colectiva. Los enfrentamientos solían ser breves y localizados. Se luchaba por territorios concretos,
por disputas fronterizas o por cuestiones de honor. Tras la batalla, era común que se recuperaran los cuerpos de los caídos y se realizaran rituales de reconciliación. El objetivo no era la aniquilación total del adversario. Este modelo de guerra reflejaba el equilibrio inestable del mundo arcaico. Las polis necesitaban defenderse y afirmar su autonomía, pero también reconocían los límites del conflicto. Destruir por completo a una comunidad vecina podía romper el tejido cultural compartido del que todas dependían. A medida que la guerra se institucionalizaba, también se convertía en un factor de transformación social. La necesidad de equipamiento impulsó la producción artesanal. La participación militar amplió gradualmente la base de quienes reclamaban voz en la vida política. Defender la polis daba derecho a ser escuchado. La guerra entre iguales fue paradójicamente una fuerza integradora. Reforzó la cohesión interna y contribuyó a definir lo que significaba pertenecer a una comunidad griega. Este modelo no sería permanente, pero marcaría profundamente la forma en que los griegos entendieron el conflicto y la política. Al finalizar este periodo, el mundo griego había adquirido una identidad clara, aunque todavía diversa. Todo estaba preparado para una etapa de mayor complejidad, donde estas estructuras serían puestas a prueba por desafíos externos e internos de una magnitud sin precedentes. Un mundo griego compartido hacia finales del periodo arcaico. El mundo griego había alcanzado un grado de cohesión notable, sin necesidad de un poder central. Las polis seguían siendo independientes, celosas de su autonomía y con sistemas políticos diversos, pero compartían una base cultural común, que las distinguía de otros pueblos del Mediterráneo. La lengua fue uno de los elementos más importantes de esta unidad. Aunque existían dialectos regionales, los griegos podían comprenderse entre sí. Esta capacidad facilitó el intercambio de ideas, relatos y prácticas. Poemas, canciones y narraciones viajaban de una polis a otra, transmitiendo valores compartidos y una visión común del pasado. Los mitos desempeñaron un papel fundamental en este proceso. Historias sobre héroes como Heracles, Teseo o los protagonistas de las grandes epopeyas ofrecían modelos de conducta y explicaban el origen de las comunidades. Estos relatos no pertenecían a una sola ciudad, eran patrimonio colectivo y reforzaban la idea de una identidad común. El comercio y la colonización también contribuyeron a este sentimiento compartido. Desde el Mar Negro hasta el Mediterráneo occidental, las comunidades griegas mantenían vínculos constantes. Los productos circulaban, pero también lo hacían las costumbres, las creencias y las formas de organización social. El mundo griego se extendía como una red, no como un territorio continuo. Los santuarios panhelénicos seguían actuando como puntos de encuentro. Allí se encontraban personas de regiones muy distintas, intercambiaban noticias y reforzaban la conciencia de pertenecer a un mismo universo cultural. Estas experiencias compartidas eran esenciales para sostener la unidad en medio de la diversidad. Este mundo común no eliminaba los conflictos, las guerras entre polis continuaban. Sin embargo, se libraban dentro de un marco cultural compartido que limitaba la ruptura total. Incluso en la rivalidad, los griegos se reconocían como parte de una misma tradición. Al finalizar el periodo arcaico, el mundo griego había logrado algo singular. Había construido una identidad colectiva, sin perder la autonomía local. Este equilibrio, inestable pero creativo, sería puesto a prueba muy pronto por desafíos externos de gran magnitud. Al borde de una nueva etapa, a comienzos del siglo V, antes de nuestra era, el mundo griego se encontraba en un punto decisivo. Las polis habían desarrollado formas de organización política, social y militar propias. Habían aprendido a gestionar conflictos internos, a cooperar sin un poder central y a defender su autonomía frente a vecinos cercanos. Sin embargo, el equilibrio alcanzado durante el periodo arcaico era frágil. Las tensiones sociales no habían desaparecido por completo. Las diferencias entre comunidades seguían siendo profundas. Atenas avanzaba hacia una participación política más amplia. Esparta consolidaba su modelo cerrado y disciplinado. Otras polis exploraban caminos intermedios. Al mismo tiempo, el horizonte externo comenzaba a cambiar. Más allá del mundo griego, grandes potencias observaban con atención el Mediterráneo oriental. El contacto con estos poderes pondría a prueba todo lo aprendido durante siglos de experimentación política y social. El periodo arcaico había sido una etapa de aprendizaje colectivo.
A través de conflictos, reformas y adaptaciones, las polis construyeron las bases de su vida pública. La idea de ciudadanía, el valor de la ley, la importancia de la participación y el sentido de pertenencia comunitaria surgieron en este contexto. Nada de lo que vendría después sería posible sin este largo proceso. La filosofía, el arte, la política y la guerra del periodo clásico no aparecieron de forma repentina. Fueron el resultado de una evolución lenta, marcada por errores y aciertos, por rupturas y continuidades. Al cerrar esta etapa, el mundo griego no era aún el protagonista de la historia mediterránea, pero estaba preparado para hacerlo. Las estructuras estaban en su lugar. Las ideas habían madurado. Las comunidades habían aprendido a pensarse a sí mismas. El paso hacia la etapa clásica no fue un salto brusco, sino una transición natural desde lo construido durante el periodo arcaico. Comprender este momento permite ver la historia griega no como una sucesión de hechos aislados, sino como un proceso profundo de transformación humana. Con este punto, el recorrido por la Grecia arcaica se completa. El escenario está listo. A partir de aquí, las polis enfrentarán desafíos que cambiarán no solo su propio destino, sino el curso de la historia occidental.